Hola, buenas noches. Otra vez aquí en un video para los que me siguen, los que gustan ver mis videos. Ya saben mi nombre, soy Osiris Zamora Garza. Me gusta analizar ciertas cosas que pasan y que veo en las noticias, en las redes sociales y en los diarios de circulación digital. Estaba viendo todas las noticias referentes al flamante gobierno de Donald Trump, que, pues como todos sabemos, entró el pasado 20 de enero a tomar posesión de la presidencia de Estados Unidos. Y no llevaba ni horas y ya estaba firmando órdenes ejecutivas como los aranceles a partir del 1 de febrero en contra de México, persecuciones a latinos, no solamente mexicanos, indocumentados, supuestamente que tenían registro de haber cometido crímenes en Estados Unidos y luego pasaron a ser crímenes perseguidos en sus países, que huyeron a Estados Unidos y ahora están agarrando a Juan Perico de los Palotes. Si le ven cara de latino, según ellos tiene cara de frijol, tiene cara de nopal, va para arriba de la camioneta, según los de ICE, y son indocumentados. Tanto es así que han estado agarrando señores apaches, comanches y navajos. Hasta donde sé, según los libros de historia que he leído, los apaches, los comanches, los navajos, los sioux, son población autóctona de Estados Unidos. Son pueblos errantes, porque se mueven de un lado a otro. Ya no tanto como en el pasado, que llegaron los vaqueros en el viejo oeste y la fregada, y disculpen, pero en realidad las 152 o más de 150 naciones indias, pieles rojas de los Estados Unidos, son la población originaria, son los verdaderos norteamericanos. No esos gringuitos, pelos de elote, ojo y azul, que tanto presumen ser norteamericanos como el señor Trump, y que me perdone, pero el güerito pelos de elote de gringo no tiene nada más que la ciudadanía, porque es hijo de inmigrantes. Recuérdenlo. Y si no, búsquenlo en Google, ahí está todo. San Google tiene mucha información. El señor trae un odio acérrimo contra los mexicanos por dos motivos muy claros, que a muchos se les habrá pasado por alto, pero a mí no, porque resulta que tengo muy buena memoria. Hace unos años el señor Trump compró el fideicomiso de Miss Universo. Lo acababa de ganar Lupita Jones. Y tras la compra de Trump, pasó a ser en México, Señorita México, el concurso de belleza, a ser Nuestra Belleza. Lo modificaron y todo. La cosa es que, pues el miedo no anda en burro, o más bien a Trump se le antojó el viaje, viendo a la mujer más bella del mundo o del universo en ese momento, porque Lupe Jones acababa de ganar el concurso de Miss Universo. Y pues, señores, no tiene un cargo de contratar a una actriz no porque sea un hermanito de la caridad o porque sea un señor muy casto el caballero. Así es que ya sabrán las intenciones que traía sobre Guadalupe Jones o Lupita Jones. Y lo mismo pasó cuando nuestra muy conocida veracruzana, Salma Hayek, empezó a llamar la atención en Hollywood y empezó a triunfar. Nada más que como buena veracruzana, Salma Hayek le dijo, pues fíjate que no, a mí no me gustan los
güeritos pelos de lote y mucho menos casados. Ahí sí la veracruzana pintó su raya. Y desde entonces el señor Trump le ha tomado un odio a los mexicanos que parece que los odia con odio jarocho. Como decía el ratón Crispín, uno de los personajes de Luis de Alba, un conocido actor mexicano, cómico por cierto. La cosa es que gracias a los mexicanos y a muchísimos latinos más que trabajan en sus barcos, en sus hoteles y campos de golf, aún obteniendo un salario que es menos de la mitad de lo que le pagan a un gringuito, porque son ilegales, muchos de ellos, el señor Trump tiene la fortuna que tiene. Eso y a que es un magnífico estafador. Y sí, le estoy llamando estafador. Si no, búsquenle la meme coin que salió hace, ¿qué será? 7 días, que estafó a miles de norteamericanos con su moneda digital, si no la quieren llamar meme coin, que resulta que no es una inversión, porque no van a ganar dinero. Ustedes compraron su moneda digital y resulta que están haciendo una aportación al sueño de la grandeza de Estados Unidos, al legado de Trump. Lo único que hicieron fue hacerle más profunda la cuenta bancaria con mucho más dinero, mientras que ustedes perdieron su dinero porque lo que pensaban que era una inversión vale lo mismo que el papel en el que está escrita, y como no está escrita en papel, pues no vale nada. Esa es la cuestión. Señores, si el señor Trump fuera el magnífico negociante, comerciante y empresario que presume, no sería la cuarta vez que se declara en quiebra. Una de esas veces vendió uno de sus hoteles después de repartir entre hijos y exesposas toda su fortuna. Se declaró en quiebra para no pagar deudas. Y lo único que mantuvo fue un hotel que estaba en construcción en Las Vegas. Como era lo único que le quedaban, lo vendió, pagó lo que pudo con las deudas y años después, ¿qué creen? Reapareció con una fortuna, claro, como que recuperó todo lo que escondió a nombre de los hijos. Pero bueno, esa es la gracia de las leyes de quiebra en Estados Unidos. Pero ahora vemos que llega a la presidencia del país vecino del norte con un odio acérrimo contra los mexicanos y toda Latinoamérica. Para él, México es desde la frontera del Río Bravo, o Río Grande como ellos le llaman, hasta la Patagonia, porque de ahí en fuera es el México del fútbol, el México de los narcotraficantes, el México de los chesitos, o sea, Argentina. Para ellos, para los racistas como Trump, México se extiende hasta la Patagonia y nada más le ponen un adjetivo. Tanto es así que el señor ridículo acaba de cambiarle por orden ejecutiva el nombre al Golfo de México. El Golfo de México, para quien no sabe dónde se encuentra, es la costa frente al Atlántico que va desde Yucatán hasta Tamaulipas. En un 80% nos pertenece a los mexicanos. Y se llama Golfo de México porque la mayor costa, la mayor extensión de costa de ese golfo, pues la tiene México, caballeros. Y no fue decisión de México llamarlo así, sino de un organismo internacional que decide los nombres de los lugares.
Otra parte le pertenece a Cuba, chiquita, y otra parte de la extensión, digamos un 20% de la extensión territorial del Golfo de México, está lo que es el Río Grande para arriba, hasta topar con Luisiana, Florida, Nueva Orleans, todos esos estados. Al señor se le ocurrió cambiarle de nombre, ahora va a ser Golfo de América. Tamaños ridículos, en fin. Y luego reclaman el Golfo de Cortés, que porque son aguas internacionales. No, señor, el Golfo de Cortés no es aguas internacionales. Yo no sé por qué se opone usted y todos los norteamericanos, sobre todo el gobierno norteamericano, se ha opuesto a que hagan del Golfo de Cortés un mar territorial de México, dado que sus tres lados están en costas mexicanas. Y si no, a las pruebas me remito, porque está entre Sonora y Baja California Sur. ¿Dónde está lo internacional ahí? Si está entre México y México, así de simple. Pero los norteamericanos se quejan y dicen que no, que son aguas internacionales y no permiten que el organismo internacional lo ponga como aguas territoriales mexicanas. No lo han marcado como en parte aguas territoriales y en parte circunspección económica permitida. O sea que cualquier hijo de vecino se puede meter al Golfo de Cortés a perseguir ballenas como lo hicieron hace unos años los japoneses. Que gracias a Dios llegaron los defensores de ballenas y una asociación y se juntaron los ejidatarios pesqueros a defender a las ballenas porque ¿qué estaban haciendo los japoneses en el Golfo de Cortés cuando es un santuario natural para las ballenas? Para que no lo sepan. La ridiculez del señor Trump ha llegado al grado de ordenar deportaciones masivas. Sí, no se puede negar que de cada 1000 indocumentados que llegan y cruzan la frontera, uno que otro tendrá antecedentes penales en su país por una u otra cosa. No podemos evitar que gente malandra cruce la frontera también, no buscando una mejor vida como todos los demás que van a trabajar, a joderle para tener una mejor vida. No, ellos van a ver qué roban, a ver qué llevan, a ver qué ganan. Son malandros, mala sangre, pero la hay en todas partes. Vean Europa. El problema de Ucrania provocó un éxodo masivo de ucranianos y la política de puertas abiertas para recibir a los refugiados de Ucrania, lo primero que hizo fue que los primeros que salieron fueron las mafias ucranianas y fueron a dar a Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza, y ahora tienen unos problemas de inseguridad porque lo primero que les llegó no fueron la gente que iba huyendo del desastre en Ucrania, provocado por las estupideces de la von der Leyen apoyando al Zelensky con instigación de Norteamérica. No estaban llegando la gente que huía de las masacres. Lo primero que les llegó fueron toda la banda de criminales de la mafia ucraniana, que son expertos, según investigaciones y según reportes, en el tráfico de humanos, en prostitución y tráfico de órganos, en secuestrar personas para la venta de órganos. Bravo, lo hicieron muy bien, ¿eh? Exactamente, lo hicieron muy bien. Exportaron, o más bien importaron, la peor delincuencia que habría, la ucraniana. Pero
volviendo al tema de las deportaciones masivas. Desde un mes antes, desde que Trump empezó a decir que iba a deportar a los ilegales, indocumentados, criminales y demás, de Estados Unidos, las diferentes organizaciones de comercio del país, de empresarios, le dijeron que debía de ir con cuidado, porque lamentablemente la fuerza laboral más grande que tiene Estados Unidos son los latinos, aunque no lo crean. Son los latinos los que limpian sus casas, lavan sus baños, cuidan a sus hijos, levantan los campos, cuidan el ganado. Son los latinos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, que van a trabajar. Van, como decía mi abuela, a chingarle para poder llevar dinero a la casa y poder poner comida en la mesa. Así de simple. En mis diferentes viajes a Estados Unidos, no he visto un negro, un afgano, un gringuito pelos de lote, a menos que sea dueño de rancho, levantando cosecha de uva para el vino en el Valle de Napa. O chingándole, como dice mi abuela, empinado todo el día sobre un surco, cortando repollos, coliflores, recogiendo cebollas. Nunca los he visto. A los que sí he visto es un montón de latinos, empinados, cuchillo en mano, cortando repollos. Y otro que viene por detrás recogiéndolos y echándolos en una canasta, porque uno los corta y se va moviendo. Y el que viene atrás los viene recogiendo y los viene echando en canastas. Y detrás viene otro a recoger las canastas y ponerlas en una carretilla para llevarlas al vagón que las va a llevar a la bodega. Ya sean repollos, coliflor, cebolla, zanahoria, sandías, lo que siembren. Los que están empinados, recogiendo la cosecha, bajo el sol, no son negros. No son los güeritos pelos de lote ojo azul que tanto presumen ser americanos. Carambas, si hasta eran del Ku Klux Klan. No son ellos. Presumen de ser los norteamericanos. Perdón, caballeros, pero ustedes son descendientes de inmigrantes que llegaron de Europa. Porque los verdaderos norteamericanos son esas más de 150 naciones indias pieles rojas que están ahí. Y ustedes casi acabaron. Casi los extinguieron. Ellos son los verdaderos norteamericanos, no los rubios, no los piel blanca, ojiazul, que llegaron de Inglaterra, de Escocia, de Francia, de Irlanda. No, ustedes son inmigrantes. Y llegaron en barquitos y los más reconocidos son los del Mayflower. Perdón, pero podrán decir misa, que eran personas honorables los inmigrantes que venían a colonizar Estados Unidos desde Inglaterra. Señores, no eran más que deudores que no tenían más que lo que llevaban puesto, porque debían hasta la camisa. Que entregaron todo lo que tenían y seguían debiendo, así es que mejor se iban al nuevo mundo a empezar de nuevo. Todos esos y sus descendientes son los que están ahí. Y llegan más cada año y entran por la isla Ellis, desde todas partes del mundo. Por eso están los italoamericanos, japoneses americanos,
¿Y qué pasó con los japoneses americanos en la Segunda Guerra Mundial? ¿No fueron llevados a campos de concentración como Manzanar? Porque es muy bueno, en Estados Unidos es muy bueno en su política, era muy bueno en su política de puertas abiertas, recibir inmigrantes, porque son gente de trabajo, porque quieren llegar al país de la libertad. Pero, tienes problemas, no te gustan, y les cortan todos sus derechos. Con esa lo tienen todo. Durante la Segunda Guerra Mundial, ciudadanos descendientes de japoneses, ciudadanos americanos, nacidos en Estados Unidos, primera o segunda generación, fueron llevados a campos de concentración y les importó un comino si era la primera o la segunda generación ya nacida en Estados Unidos. Eran japos y se acabó. Así de racistas y de porquería tienen en la cabeza los gringos güeros de lote que no entienden que no importa que pasen 200, 300 años, siguen siendo inmigrantes. Estados Unidos es un país de inmigrantes, porque los estados de Texas a California, Colorado y Utah nos lo robaron a México. En esos estados estaban los pueblos originarios, los nativoamericanos, las más de 150 tribus pieles roja, parientes de los yaquis, de los comanches, de los mezcaleros, los sioux, muchos, son muchos. La verdad es que son muchos, demasiadas tribus. En México todavía tenemos a los yaquis en el norte, los mayas en el sur, los huastecos aquí en el centro, mixtecos. Todavía hay alguno que otro originario de Totonacas. Teníamos demasiado. Y no por eso dejan de ser mexicanos, por tener la piel bronceada, ser chaparrito, pelo negro. Son norteamericanos, caballeros. Y ahora vienen ustedes a decir que van a correr a los indocumentados porque son criminales. Lo dijo la nueva secretaria de prensa hace ayer en la tarde, ayer en la mañana o fue antier en la mañana, el día 28 o 29. En la mañana lo dijo en una conferencia de prensa. Se estaba corriendo a los que tenían antecedentes penales, pero como entraron ilegalmente, pues todos son criminales, así es que todos van para afuera y deben de ser fichados y expulsados del país. Sí, nada más pregúntenle al estado de Texas cómo le está yendo. Ya no tiene quien les construya casas, quien les limpie las calles, quien levante la porquería. Los negocios no están vendiendo porque la fuerza económica, la fuerza laboral primaria, el nivel más bajo, si ustedes lo quieren, son los latinos indocumentados, que son la mayoría. Luego están los gringuitos, que son los jefes de los negocios, los dueños de los negocios. Díganme ustedes, ¿de qué te sirve tener una tienda si no tienes quien compre en tu tienda? No van a comprar a tu tienda. Pero tú tienes que seguir pagando la luz, tienes que pagar salarios, tienes que pagar impuestos. Y luego, peor tantito, están los impuestos de la ciudad, el impuesto estatal y el impuesto federal. Acabóse el asunto. Tiendas como General Dollar, Dollar Tree, están cerrando tiendas a nivel nacional. Sobre todo en Texas han cerrado muchas. Burger King, Starbucks, muchos han cerrado. Locales. Y al cerrar locales, se pierden trabajos. ¿Qué va a hacer el señor Trump? Está echando fuera a los indocumentados y salen ahora los dueños de granjas, de huertas, diciendo
Yo pongo el cartel de que que solicito empleados. Porque viene la cosecha y tengo que recoger todo el tomate, toda la cebolla, todo el repollo. Dice, no vienen los ciudadanos americanos, pero vienen los latinos, ciudadanos, residentes o indocumentados. Llegan y trabajan. Y son gente que viene, trabaja, recibe su salario y se va a su casa y al día siguiente vuelve a llegar. Cumple con su labor sin dar problemas, sin dar nada y se va. Indocumentado o residente legal, ciudadano ya porque haya tramitado, hecho sus trámites, los latinos trabajan, pagan impuestos, pagan seguro médico, pagan todo, como cualquier otro ciudadano norteamericano. Pero ahora resulta que no tienen derecho a escuela, no tienen derecho a médico, no tienen derecho a nada. Es increíble que grupos de enfermeras y médicos estén diciendo y estén haciendo campaña para que no se permita a la policía, ni a ICE, ni a Migración, ni a ninguna otra agencia de esas, la entrada a los hospitales. Lo mismo las escuelas. ¿Qué es lo que va a hacer ICE a una escuela? Va a ir a arrestar a un niño, a un kindergarten, a un niño de 4 o 5 años porque no tiene papeles documentados. ¿En serio esa estupidez es la que van a hacer? Tanto es así que Trump tiene una demanda federal por el secuestro de 46 niños recién nacidos en Estados Unidos, hijos de padres indocumentados. ¿Por qué los secuestró? Porque, ¿qué creen? Son nacidos en el país. Son ciudadanos norteamericanos, pero no va a permitir que sean bebés ancla, así es que los va a dar en adopción, y como la adopción en Estados Unidos hay que pagarla, entonces estamos hablando de que es un negocio de venta de infantes. Están siendo robados los niños de sus padres para ir a dárselos a familias que no sabes cómo los va a tratar, porque los están vendiendo en adopción. Eso fue hace 7 días. Y según mi madre, hace 5 vio la nota de que los niños habían sido regresados a sus familias porque pusieron una denuncia, una demanda contra la ley, más bien la orden presidencial de Trump, que decía que todos esos niños debían de ser recogidos, porque como eran ciudadanos americanos, habían nacido en Estados Unidos, tenían que ser dados en adopción a ciudadanos americanos que pudieran cuidar de ellos. Perdón, pero ¿qué no es eso robo de infantes? ¿Qué no acusaron de tráfico de infantes y de secuestro al señor Putin tras rescatar a más de, ¿qué? 146 niños, 246 niños, una cantidad bastante grande de niños de la zona de guerra en Ucrania? Niños que fueron llevados a casas hogar, alimentados, sanados, cuidados, y que llevan un cuidado y una vida, que están siendo bien tratados, protegidos. Ah, pero es que se ordenó y se instigó para que la Interpol diera una orden de arresto contra Putin por el secuestro y el tráfico de niños. ¿Qué no está haciendo lo mismo el señor Trump con el secuestro de 46 niños recién nacidos en Estados Unidos, hijos de indocumentados? Digo, vamos a hablar claro. Usted está robando niños de los brazos de sus madres. Legales o ilegales, son niños que tienen madre. No nacieron de probeta, no se generaron espontáneamente del aire. Entonces, es tráfico de niños, robo de infantes, secuestro.
¿Cuál es la excusa del señor Trump? ¿Es que son hijos de inmigrantes? Señor Trump, le recuerdo que su madre también era inmigrante. Y por cierto, su esposa, Melania, también es inmigrante. Pero obvio, ella es europea, no es latina. ¿Cuál es la diferencia de ser inmigrante europeo a ser latino? Inmigrante es inmigrante. ¿Cuál es la diferencia? Que su esposa llegó para ser una gran modelo por el cuerpazo que se carga. Ah, entonces, ¿qué pasó? Ella llegó a trabajar, a mostrar el cuerpecito. Los mexicanos, los hondureños van a trabajar. Si no hay quien levante los campos, ¿qué van a comer ahí en Estados Unidos? En los próximos meses, según un análisis, en los próximos meses va a empezar a haber falta de productos agrícolas en las mesas, en las tiendas y en las mesas de los norteamericanos, de todo el pueblo norteamericano. Legal o ilegal, latino o blanquito o negro. ¿Por qué? Porque no hay quien levante las cosechas. Y dudo mucho que los blanquitos, los negros, vayan a ir a levantar las cosechas. Alguien me dijo una vez cómo clasificaban el índice laboral de Estados Unidos. Los trabajadores de pollerías, donde limpian y procesan el pollo para empaquetarlo, de pescaderías, de ganado, de granjas agrícolas, los que cosechan todos los productos, el maíz, los arándanos, el blueberry, las fresas, la cebolla, la zanahoria, la sandía, la naranja, la uva, todos los productos que se puedan comer, que vengan de una huerta, de un campo, pues en realidad son latinos. Rara vez encuentras a un negro, persona de color. No lo digo de forma racista, simplemente la piel el tono de tu piel es negro, no es café, no es bronceado, es negro. Perdón, pero así es. No lleva connotación racista. No se ve a los negros levantando campos. Muy pocos en realidad lo hacen. Tampoco se ve a los asiáticos. Ellos se van más por negocios de restaurantes, lavanderías, pues ese tipo de cosas, porque era lo que les permitía la ley desde tiempos de el lejano oeste. Los italoamericanos, ¿qué tienen? Son pescadores, tienen restaurantes, tienen carnicerías, charcuterías, son taxistas. Los hindúes, por lo general, todos son taxistas. Los de Medio Oriente, hindús, Medio Oriente, todos los vas a ver trabajando en restaurantes o de taxistas. Pero dices tú, ¿y los negros? Ah, bueno, es que a los negros los clasificas dependiendo. El que tiene ganas de trabajar, de estudiar y trabajar, son médicos, son ingenieros, son arquitectos. El que más o menos quiere estudiar, dice, le tira a ser cantante, a ser rapero, a ser perrero, dice, o policía. Y si no, se van al ejército. Dice, pero en su mayoría todo el mundo le va a ser el pandillero de la colonia. Valiendo verdaderamente. Los latinos los tenían por ser pandilleros, a los negros los tenían por ser pandilleros, y los únicos que valían la pena eran los blancos. Ese es un cliché de siempre. Pero, véanlo, vean las universidades. Por cada 50 blancos hay un negro. Y por cada negro hay 2 latinos.
Desgraciadamente tenemos al peor enemigo de los latinos en la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Porque sí, el señor Marco Rubio resultó ser más racista y más blanco que un fantasma. Señores, es descendiente de cubanos. Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, es uno de los peores racistas del país y es de origen cubano. ¿Qué les parece? No ha dejado de atacar ni a los indocumentados, ni a los mexicanos, ni siquiera a los de su propia raza, los cubanos. No los ha dejado de atacar. Es increíble que a solo 10 días, porque ya estamos a 30 de enero, a la hora de grabar este video es 30 de enero, y a solo 10 días del gobierno de Trump, hay problemas masivos por las deportaciones y no por las estupideces que están haciendo de arrestar a miembros de las razas indígenas norteamericanas, a nativos americanos, que tengo entendido que ya van 16 arrestados y de ellos varios deportados. ¡Demonios! Si son nativos americanos y los están deportando porque les vieron cara de nopal. ¡Wow! Ellos estaban ahí antes de que llegaran los del Mayflower, pero bueno, es que son latinos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿En serio? Estados como Texas, Chicago, Florida, Nueva York están teniendo problemas por la falta de manos. Y no porque se hayan quedado mancos, sino porque ya no tienen fuerza laboral. Bueno, la Florida tiene rato que no tiene fuerza laboral y que empezaron con este problema, porque fue un ensayo y error del que no aprendieron nada. Ron DeSantis puso sus leyes antimigrantes, antilegales, antilatinos. ¿Y qué pasó? Cientos de construcciones a lo largo de toda la Florida se quedaron sin terminar. Personas que ya tenían pagada su casa, que estaban esperando que se las entregaran en unos meses para ir a habitarlas, pues se quedaron con un palmo de narices porque resulta que los trabajadores que estaban levantando esas casas eran latinos. Y con la persecución que hizo Ron DeSantis, se esfumaron. Así de simple. Ahora no tienen mano de obra, no hay quien levante los campos. Sí llevan más de 1 año y medio dando permisos laborales, llevándose familias enteras. Le dan un permiso laboral a un hombre, le preguntan que si es casado, si tiene hijos, no, pues que sí, perfecto. Dice, ¿tu mujer también puede trabajar en el campo? Bien, entonces el permiso es para los dos, tráete a los hijos y en unos años, dice, sacas la residencia legal. Pero vas a trabajar en cierta parte y no puedes salir de ahí. Se llevan familias enteras. Y lo sé porque de aquí, de donde yo vivo, se han llevado familias enteras con permisos de trabajo a la Florida, para que vayan a levantar campos, a limpiar casas, a lavar baños, a cuidar niños. Todo por la gracia de Ron DeSantis de una ley antimigrante, antilatinos. Vean Texas, está perdiendo dinero, ha perdido más del 20% de su fuerza laboral. Y no estoy hablando de las empresas grandes,
Estoy hablando del campo, de la construcción, del departamento de limpia y de obras públicas. Error, ¿verdad? Correr a los latinos. ¿Quieren otro problema? California. Desde hace 2 días, desde el 28 en la noche, fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia del Estado una demanda o una solicitud para separar al estado de California de los estados de la Unión Americana, como lo conocen. Obviamente, en su periodo anterior, Trump, como el problema que tenía de separación, la amenaza de separación era de Texas, por una orden ejecutiva le robó a los estados miembros de la Unión Norteamericana su derecho a elegir si querían seguir perteneciendo a la Unión Americana o no. Y resulta que el Producto Interno Bruto de California es mayor que el de varios países independientes de Europa. A ese costo de vida tiene California, a eso es lo que tiene, lo que gana California y los impuestos que aporta a la nación. Por eso, Trump le urge sacar a todos los indocumentados posibles y de preferencia ya le importa un comino y 3 hectáreas de pepino si lo que sacan son indocumentados ilegales, residentes legales o ciudadanos de segunda, tercera generación. Tienes cara de latino, tienes cara de mexicano, eres un nopal, vas para afuera. Así de simple. El racismo del señor Trump ha quedado demasiado expuesto. La necedad y la estupidez también. Solo vean las noticias, solo vean lo que está pasando. Texas, California, Nuevo México están teniendo problemas por la falta de mano de obra. Nueva York, Chicago, Florida y otros estados están teniendo problemas por la falta de mano de obra. ¿Y por qué no hay mano de obra? Porque pues están persiguiéndolos. Eso de que ICE llegue a una escuela y empiece a recoger niños con cara de latino, con facciones latinas, pues no es algo muy recomendable que digamos. ¿Por qué? Porque estás obligando a los padres a ir por los niños y es cuando les salen con que, a ver, identifícate, muestra que eres ciudadano, no, pues que no es ciudadano, entonces a las camionetas y van deportados. Tratados como animales esposados de pies y manos. Así de simple. Y da la casualidad que hace unos días no se dejó aterrizar un avión en México, un avión militar que traía deportados, pero, ups, es que no traía deportados mexicanos, traía senegaleses, congoleses, afganos, hindús. Perdón, pero si tanto quiere deportar a esas gentes, llévelos a sus países, no nos los eche para acá. Digo, aquí tenemos demasiados mexicanos y demasiados latinos que vienen tratando de cruzar la frontera, como para todavía tener que cargar con los gastos de personas deportadas que ni siquiera hablan el español, porque son hindús, son afganos, son del Congo, son africanos o de Medio Oriente. Si Estados Unidos dejara de ir a meter su bendita cuchara y a provocar conflictos en Medio Oriente, la gente allá trataría de vivir en paz. Pero no. Estados Unidos se queja de que el grupo Wagner ha entrado a África
El Wagner es un grupo de seguridad privada, o soldados privados o mercenarios de origen ruso. Pero, ¿qué les parece saber que desde 1980, del 78 por ahí, hasta la fecha, Estados Unidos domina el norte de Siria, robándole su petróleo bajo el mando de un grupo armado de mercenarios pagados por el gobierno de Estados Unidos, que explotan el petróleo sirio en el norte del país, del que el gobierno sirio no ve un centavo, porque Estados Unidos se apropió de ese petróleo. Lo mismo hicieron con el petróleo de Irak tras la guerra de Irak-Kuwait, que, bueno, si nos ponemos a investigar y nos ponemos chulos, vamos a descubrir que Estados Unidos trataba de entrar a Irak y apropiarse del petróleo de Irak a través de Kuwait. Así es que, ¿cuál fue la consecuencia? Pues que Saddam Hussein invadió Kuwait por esos problemas. Y al invadir Kuwait se apropió de todo, porque la familia real salió en avión, dejando al pueblo ahí. Pero, oh sorpresa, se va y se hace una guerra. Asesinaron a Saddam Hussein, sentenciado a muerte por tener armas de destrucción masiva, que aún ahorita las inspecciones internacionales no han encontrado una sola arma de destrucción masiva. Lo que querían era el petróleo de Irak y se lo quedaron. Querían el oro de Irak y se lo quedaron. Los propios iraquíes fueron tratados como basura en su propio país, porque llegaron empresas norteamericanas a hacerse cargo de la extracción de petróleo. Y como estaban extrayendo el petróleo, es que es de Norteamérica. Y Estados Unidos lo vendió a quien quiso y donde quiso, porque tenía contratos de venta de petróleo por todos lados. Sí, pero perdón, ¿cuándo te dieron los iraquíes su petróleo? Ahora Trump amenaza con destituir a Maduro y quitar a Maduro de la presidencia de Venezuela. ¿Creen que lo hace porque es una hermanita de la caridad? ¿Porque es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos? No, señores, no es una amenaza para la seguridad nacional. Es una amenaza para la economía de Estados Unidos. Porque Estados Unidos lo que quiere es el Esequibo, que le pertenece a Venezuela. Y donde acaban de encontrar que nadie le dio permiso a Estados Unidos de hacer una exploración en un territorio de una nación independiente, soberana, explorar yacimientos de petróleo y gas natural. O sea, nada más porque Estados Unidos lo quiere, fue y se metió, exploraron, si encontraron petróleo. Vamos a ver de qué tamaño es el yacimiento. Resulta que es enorme. El yacimiento de gas también es enorme. Dice, entonces no lo vamos a quedar. Ahí está la estupidez de Groenlandia. Es que nos vamos a anexar Groenlandia, la vamos a invadir. Es que los habitantes de Groenlandia, las más de 1.500 familias, quieren ser norteamericanas. Y como no se dejaron convencer, ahora andan ofreciéndole $50,000 por la venta de sus casas. Pero te me vas, me firmas, te doy el dinero y te vas a Dinamarca, porque aquí no te quiero. Entonces, ¿dónde quedó eso de que los iban a hacer ciudadanos americanos? ¿Qué es lo que persigue Estados Unidos? Pues resulta que persigue los recursos naturales que hay en Groenlandia, entre ellos rubíes, diamantes, oro, algo de plata, y parece ser que hay petróleo o gas natural. Estados Unidos no es una hermanita de la caridad. Y Trump tiene una mentalidad de empresario.
Pero como todo empresario, en lo que está pensando es en llenarse los bolsillos y la cuenta bancaria, no en ayudar al pueblo norteamericano, a quien, por cierto, le acaba de reducir los beneficios médicos, los beneficios de medicinas y las pensiones. ¿Qué le puedes decir a un hombre que trabajó 60 años como cartero, que ya tiene 75, ya se jubiló, espera que el gobierno le mande su cheque de pensión y se la acaban de reducir a la mitad? Pero eso sí, cuando estuvo trabajando, le estuvieron cobrando mes a mes los impuestos y su aportación para la jubilación, porque esa aportación la iba a regentear el gobierno. Y ahora se la reducen a la mitad. Un hombre de 70 años va a tener que volver al trabajo porque no le alcanza para pagar la renta, para comprar la comida, porque ya no va a haber cupones para ese tipo de personas, porque ya no va a haber ciertos derechos médicos, ciertas medicinas porque se las están restringiendo, porque su pensión ganada por años de trabajo y pagando la aportación de la pensión y pagando impuestos, Donald Trump, por una orden ejecutiva, la acaba de reducir a la mitad. O amenaza con reducirla a la mitad. Eso es lo peor de todo. Y lamentablemente, Trump ganó porque supo cómo hablarle a las personas. Fue a la Florida después de un huracán y les habló de la libertad, de la ayuda y de la grandeza de Estados Unidos. Y consiguió el voto de los idiotas latinos que le creyeron y se tragaron la pildorita del tamaño de King Kong. ¿Todo para qué? ¿Para que les diera la espalda? ¿Para que los tratara como basura porque son latinos? ¿En serio? Sí, en ese momento la gente estaba desesperada porque habían perdido todo o habían perdido la mayor parte de sus propiedades, de sus trabajos, debido a un huracán. Y el imbécil de Joe Biden estaba más preocupado en darle dinero a ese cómico payaso presidente de Ucrania para que siguiera una guerra, a ver si así podían joder a Rusia. Y el meme del momento, Estados Unidos peleándose con todo mundo, y el meme del momento, ¿cuál es? Putin riéndose y diciendo, y se supone que el enemigo del mundo soy yo. En serio, la retórica de Estados Unidos y de Europa los últimos 3 años ha sido echarle la culpa hasta del calentamiento global a Rusia y a Putin. ¿Por qué? Porque no permitió que le robaran la Siberia y se la repartieran entre Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, porque tiene oro, diamantes, gas, petróleo, uranio y otros minerales, por ejemplo, lapislázuli, que también sale de ahí desde tiempos de los zares. Siberia le ha pertenecido a Rusia desde tiempos de los zares, señores. Y mucho antes. Ah, pero es que como llegó a Estados Unidos y Estados Unidos quería ese territorio, entonces hay que joder a Rusia. Hay que quitarle el negocio del petróleo. Y perdón, pero ¿qué le pasó a Europa? Alemania, el tren económico de toda Europa, está en quiebra. Porque el costo de la energía eléctrica para sus fábricas, para que trabajen, subió hasta un 800%. Ahora la pregunta de los alemanes es, ¿pago la renta o alimento a mi familia? Y en Francia se están haciendo la misma pregunta. Y en España se hacen la misma pregunta. Nada más que España tiene energía porque le compran a un país africano. Desde África le llega la energía eléctrica. Y le llega el gas y el petróleo. La ambición de unos
afectó a todos. Y lo peor de todo es que en Europa, el Congreso Europeo, o más bien el Congreso de la Unión Europea, bajo las órdenes de Ursula von der Leyen, una belga que está más dada a dejarse convencer de las estupideces y las ambiciones de Estados Unidos y el grupo de empresarios ambiciosos y muertos de hambre, de dinero y de poder que organizaron todo esto. ¿Ustedes creen que la guerra entre Rusia y Ucrania por el Donbass fue por ser hermanitas de la caridad? No, ya salió todo a la luz. BlackRock le prestó $2,000 millones a Zelensky. Zelensky no iba a pagar ese dinero. ¿Dónde quedó el dinero? No lo sé, porque en el pueblo ucraniano no se gastó. Como no iba a pagar ese dinero, pues entonces dame las tierras agrícolas del Donbass. Salió BlackRock, pero resulta que ellos quieren las tierras, no a los habitantes. Y al imbécil de Zelensky se le hizo muy fácil mandar al ejército a asesinar varios pueblos. Y salieron con que es que son rusoparlantes y deben hablar ucraniano. Señores, es gente que vive su vida. Tenían que dar una excusa para poder atacarlos. Se negaban a hablar ucraniano y hablaban ruso. Así es que son enemigos del Estado. Y por eso irlos a asesinar. ¿En serio? Y todo resulta que Hunter Biden se hizo con el gasoducto ruso que pasaba por Ucrania y que llevaba gas a toda Europa. ¿Quién se lo dio? Pues es que él llegó y simplemente hizo negocios y se apoderó de un gasoducto, de un negocio que no le costó nada construir y que le dejaba millones porque se estaban robando el gas de Rusia. Así de simple. ¿Y quiénes hostigaban ese pleito? Pues es que como hay que ayudar a Ucrania a que se defienda del enemigo gigante, del abusivo de Rusia, pues hay que venderle armas. Lockheed Martin y otras empresas. Búsquenlas en internet, son muchas. Una de esas empresas es precisamente de la que es socio Biden, una empresa de armas. Ese era el interés, no el salvaguardar la ciudadanía ni la soberanía de Ucrania. No. El interés era armar un conflicto, vender un jodal de armas y llenarse las bolsas de dinero. ¿Ustedes creen que a la Remington, a la Lockheed Martin, que vende aviones militares, a la que fabrica tanques, a la que fabrica rifles, a la que fabrica cohetes o los drones, ellos regalaron todas esas armas que usó Zelensky? No, caballeros. No que Zelensky recibió armas de la OTAN de Francia. Sí, pero a ver, veamos, Bélgica le dio 16 F-16. ¿Y quién fabrica los F-16? La Lockheed Martin. ¿Y de dónde es la Lockheed Martin? Americana. Y perdón, pero los F-16 son aviones obsoletos. Porque ya van en Estados Unidos, ya llevan el 18 y creo que hay otro modelo más. El F-16 vale $30 millones. El cada avión. Bueno, debe andar un poquito más caro, porque eso era lo que valía hace 30 años.
que era la superarma aérea de Estados Unidos, el F-16. 30 millones de dólares por avión. Pero ahorita es obsoleto. El F-18 tiene mayor velocidad, mejor armamento, sí, pero el mejor avión es el F-14, el Falcon. Y ya es obsoleto. ¿Y saben por qué? Porque podía tener una mayor maniobrabilidad. La mayor sustentación aérea la tiene el 16, el F-16. Y ahora presumen el F-18. ¿Qué le pusieron? ¿Más computadoras nada más? Porque sigue teniendo lo mismo del F-16. Nada más que tiene más computadoras, más cosas e inteligencia artificial. O sea, ¿a qué chingados quieres un piloto ya? Es increíble que Estados Unidos se haya metido, gracias a Joe Biden, en casi 5 conflictos armados solo para vender armas. ¿Y a quiénes ayudó eso? No a los dueños de las granjas, porque ellos seguían trabajando y vendiendo sus productos al mismo precio. No ayudó al dueño de la cafetería o un del restaurante, al dueño de una gasolinera, porque la gasolina subió de precio. No, quienes se llenaron los bolsillos de dinero fueron las armamentistas. Y ahora viene Trump con su expulsión masiva, sus deportaciones masivas, y está dejando a los estados de Estados Unidos sin mano de obra, sin fuerza laboral. Alguien dijo por ahí que había una profecía del presidente blanco que iba a acabar con Estados Unidos. Bueno, se los presento, señores, ya lo conocemos. Es Donald Trump y empezó acabando con la fuerza laboral. Sí, Joe Biden le dejó una deuda millonaria con un techo de deuda tremendo y un déficit de más de 10 billones de dólares. Pero en vez de dejar de imprimir dinero, ¿qué es lo que hace Donald Trump? Reducir los beneficios de la gente que ya trabajó y se molió el lomo para tener esos beneficios en su vejez. Quitarle derechos, los pocos derechos que tenían los latinos y los indocumentados, que se muelen el hombro, se dejan el lomo en los campos trabajando. Y lo peor de todo es que amenaza a otros. Otra de las amenazas de Trump es imponer el 100% de aranceles a todo aquel que negocie con el BRICS. Señores, la solución es muy simple para el resto del mundo. Estados Unidos no sabe jugar en equipo. Él dice ser el rey del gallinero y que todo mundo se ponga a sus pies y obedezca órdenes. ¿Saben qué? Pues resulta que en el gallinero había gallinas y esas gallinas tuvieron pollos y no todos eran hembras. Así es que Estados Unidos no se dio cuenta que en el gallinero poco a poco empezó a haber más gallos. Y desgraciadamente esos gallos sí son de pelea. No serán tan fuertes como él, pero si tomamos en cuenta que Estados Unidos lleva 20 años perdiendo fuerza militar, viviendo de soy la potencia militar más grande, sí, lo fuiste en los 80s, pero ¿qué tienes ahorita? ¿No salieron con la estupidez hace unos 3 días de que
los misiles supersónicos que Rusia tiene, se los robaron de Estados Unidos. Si en serio Estados Unidos hubiera sacado los misiles supersónicos, ¿ustedes creen que no los habrían presumido a nivel mundial para ver quién demonios le compraba de perdida uno o dos para su autodefensa? Señores, hace 2 años las pruebas militares, mientras China estaba tratando de probar y Rusia probaban su S-500, sistema de defensa S-500, Estados Unidos estaba probando, haciendo pruebas de misiles que nada más hacían, ¡puf!, se cebó. Todo está en internet, todo está en, en los diarios. Busquen la información si no me creen. Rusia hizo 5 pruebas de misiles. Corea del Norte hizo 3. China probó un sol artificial que duró 17 segundos y produjo más energía de la que podrían producir los más de 180 reactores nucleares que tiene Japón. En un año. Así de simple. China ha podido lograr la fusión. Ahora están investigando en cómo mantener ese sol artificial y cómo contenerlo para que produzca energía limpia y estable. ¿Y con qué nos va a salir Estados Unidos? Es que nos robaron la tecnología. ¿En serio? Mientras Estados Unidos, empresarios como Bill Gates dan conferencias de que la tierra está sobrepoblada, que hay que tener cuidado porque faltan alimentos, porque se está sobreexplotando la tierra y que vienen pandemias y sopes perico. 2 meses después de que Bill Gates empezó con sus conferencias de cuidar la tierra, de la sobrepoblación, del sobrecalentamiento del planeta, de la sobreexplotación del planeta y de que esto iba a traer como consecuencia una pandemia, nos llega la pandemia del COVID-19. Si no les huele a ustedes a una conspiración, es que están bastante bobos. Sí, el COVID salió de un laboratorio en Hunan, China. Pero ¿se han preguntado quién tiene laboratorios en Hunan, China? No me crean, pero un laboratorio farmacéutico perteneciente a una de las compañías de Bill Gates está precisamente ahí en Hunan, China. Y en otra ciudad, también de China, tiene Bill Gates un laboratorio de semillas para mejorar semillas, biotecnología. Porque según él quiere alimentar al mundo. Ajá, primero acaba con 2/3 del planeta y después alimenta al mundo. ¿No les pareció raro que el COVID fuera una enfermedad pulmonar, una gripe severa, pero que dañaba el hígado, el corazón, el cerebro, provocando microcoágulos, falla renal, falla cardíaca? Como técnico químico clínico les puedo decir que no había hasta antes del COVID una enfermedad pulmonar que atacara el riñón y provocara falla renal, porque el riñón es un filtro del cuerpo y está en un sistema muy diferente al sistema pulmonar. Ni siquiera está en el está conectado al sistema circulatorio y al sistema digestivo. Pero el COVID está en el sistema respiratorio. ¿Y el sistema respiratorio qué es? Nariz, tráquea, laringe, faringe, pulmones, bronquios, alveolos. ¿En dónde se conectan los pulmones con el riñón? Para provocar una falla renal porque tienes COVID. He hablado con varios médicos y no me han sabido decir por qué el COVID causaba falla renal.
causaba falla hepática. ¿En qué momento los pulmones, los bronquios y los alvéolos se conectan con el hígado y los riñones? Se conectan con el cerebro. O se conectan con la sangre y forman microcoágulos. Esa es la pregunta del millón. Lamentablemente, nadie me la sabe contestar. Y todo el mundo me tacha de loca, de conspiracionista. Podría ser. Pero si hay algo que he aprendido en 50 años de vida, es que cuando Estados Unidos quiere ocultar algo, lo pone a la vista de todos. ¿Y qué más a la vista de todos que empezar a dar conferencias de las amenazas que puede haber en un futuro no muy lejano de enfermedades pandémicas que pueden acabar con la población mundial? ¿En serio? Primero nos adviertes y luego nos enfermas. Son puntos a pensar. Estados Unidos, como dice el título de la miniatura de este video, pasó de ser el país de las libertades y de los sueños a ser el país de las pesadillas. En solo 10 días del gobierno de Donald Trump. Ha peleado y ha terminado sus alianzas con antiguos aliados. Ya se ha peleado con Inglaterra, con Francia, con Rusia. Bueno, con Rusia siempre ha estado peleado. Con Francia, con España, con Inglaterra, con Alemania. Se ha peleado. Ahora va contra Dinamarca porque quiere robarle Groenlandia. Se ha peleado con su mayor socio comercial, que es México, y amenaza con aranceles si no obedece lo que se le está ordenando. Estados Unidos quiere que se respete su independencia, su soberanía y sus leyes, pero él no respeta ni la independencia, ni la soberanía, ni las leyes del resto del mundo. Señores, la respuesta es muy fácil. Aislacionismo. Pero no aislar a México, aislar a Alemania, aislar a América Latina, aislar a Rusia. No. Estados Unidos quiere proteccionismo, quiere aislacionismo. Perfecto, ciérrenle las fronteras, que se quede solito ahí donde quiera. Quiere que se respeten sus leyes y que se respete su independencia. Perfecto, se respeta tu independencia, se respeta tus leyes y se respeta tu soberanía. Te ponemos un cerco imaginario alrededor y que nadie trate contigo, como llamaban la ley del cielo. ¿Quieres comerciar? Ah, sí. ¿Quieres aguacate mexicano? El precio es tal. ¿Lo quieres? Bien, si no, lo vendo más adelante. ¿Quieres petróleo venezolano? El precio es tal. ¿Lo quieres? Bien, si no, se vende más adelante. ¿Quieres azúcar cubana? El precio es de mercado. ¿Lo quieres? Bien, si no, habrá quien me compre. Aíslen Estados Unidos. Dejen de usar el dólar y verán cómo las economías de sus países van a crecer. ¿Por qué? Porque no necesitan del dólar, tienen el oro. Que el comercio internacional, págalo en oro. Simple, págalo en oro. Vuelvan al patrón oro. No necesariamente hay que cumplirle los caprichitos a Estados Unidos. ¿Saben por qué nos hizo al mundo entero depender del dólar a nivel comercial mundial? Porque de cada operación, si ustedes compraban 1,000 millones de dólares en mercancías de un país a otro, simplemente por usar el dólar sin que Estados Unidos meta mano, tienes que pagarle 100 millones de dólares, el 10% de la operación comercial. Y todo porque México le vendió
1.500 toneladas de aguacate a China y la pagó en dólares. ¿Y cuánto fue? No, pues que fueron 300.000 millones. Perfecto, entonces 300 millones vienen a la cartera de Estados Unidos solamente porque usaste el dólar. El 10% de cada operación monetaria que se hace en dólares le pertenece a Estados Unidos porque estás usando su moneda. Entonces, la solución es muy simple. Dejen de usar su moneda, vuelvan al patrón oro. Así de simple. Así de simple. Vuelvan al patrón oro. Dejen que Estados Unidos se proteja y se cierre a todos los demás. ¿Quiere aislarse? ¿Quiere protegerse? Háganlo. Solo no se sobrevive. Apenas si se sobrevive. ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a poder sobrevivir con una población de más de 350 millones de habitantes? Sin tener a quién venderle sus pobres productos. Ya está en problemas porque China no le va a comprar las más de 350.000 toneladas de maíz que no le ha comprado desde hace 3 años. Y no tiene Estados Unidos a quién vendérselas. Ah, pero quiere meternos a México en maíz transgénico, porque el maíz tradicional, el mestizo, el maíz natural de México es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Así es que hay que dejar de consumirlo y hay que dejar de producirlo. Porque hay que consumir maíz venenoso con glifosfato y dejar de consumir el maíz que sembramos. Ese maíz moradito, ese maíz mestizo, el criollo, que se ha dado de siempre, de México para abajo. Porque hay que consumir un maíz de laboratorio y dejar de tener alimentos naturales. Porque es una manera de envenenarnos. Señores, el glifosfato es venenoso, causa cáncer y es acumulativo. Empiecen a alimentar a un niño con maíz con glifosfato a los 5 años y para los 40 va a tener cáncer. Cualquiera de ellos. De la próstata, de huesos, de sangre, linfático, el que quieran. Alguno de los cánceres va a desarrollar. Esa es la cuestión. Estados Unidos quiere imponer sus reglas, su comercio, sus cosas al resto del mundo. Y exige respeto a su soberanía, respeto a su territorio nacional y a su independencia. Cuando ha respetado Estados Unidos la independencia, la soberanía y el territorio de los demás. No amenaza con venir e invadir porque los narcotraficantes son terroristas. Y resulta que tiene más de 99 carteles en Estados Unidos. Y Canadá está igual. Y ahí andaba de chimiscolero. Sí, expúlsalo del Tratado de Libre Comercio. Cuando la negociación pasada metieron a Canadá en el Tratado de Libre Comercio porque Andrés Manuel lo invitó. Si no hubiera sido nada más un tratado bilateral, México-Estados Unidos. Así de simple. Todo está ahí, toda la información está ahí. El problema es que no la ven, no la analizan, no ven el trasfondo. El capricho de Donald Trump de sacar a los indocumentados para que en las próximas elecciones en 4 años, él pueda ganar una reelección gracias a los blancos, es un sueño.
Dígame, señor Trump, ¿cómo le va a hacer para volver a abrir las armadoras de autos en Pensilvania, en Chicago, en Detroit? Dígame. ¿No les prometió que iba a volver a abrir las plantas armadoras de autos en esas ciudades donde antes había demasiado trabajo, demasiado dinero, porque era una industria grande? Y simplemente cerraron la planta y las ciudades se fueron a pique. Si no hay una industria que dé trabajo, no hay movimiento de economía, y si no hay economía, se convierte en una ciudad fantasma. Igual las minas de hierro, las de carbón. Ustedes presumen en Estados Unidos de exigir energías limpias. ¿En serio? Energías limpias. Y queman carbón, queman gas. Pero se molestan porque México abre hidroeléctricas. La hidroeléctrica no es otra cosa más que un túnel de agua moviendo una paleta que mueve un generador, y ese generador produce energía. ¿Dónde quedó la contaminación? Se lo pregunté al imbécil de Gabriel Cuadri cuando estaba jode y jode hace 3 años que las hidroeléctricas contaminaban. La única contaminación que tienen es el sistema hidráulico, el sistema de poleas. Tiene que estar engrasado, tiene que tener aceite porque si no se queman. Pero de ahí en fuera, con el cuidado adecuado, el agua va a seguir pasando, va a seguir moviendo las paletas, esas paletas mueven una tubería, mueven un juego de rodanas, van a estar moviendo un generador que va a estar girando, 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 y al girar produce energía eléctrica. Así de simple, señores. La única contaminación que puede haber ahí es la grasa y el aceite para que no se quemen los motores, que están moviéndose por la fuerza del agua. Los motores no mueven el agua mueve los motores. Y el aceite que tienen es para evitar fricción, daño por fricción. Pero eso es algo que intelectuales de bolsillo, como Gabriel Cuadri, no entendieron. Pero hay que cerrar las hidroeléctricas porque contaminan. Y energía más limpia no puede haber. Quieren que se cierre la planta nuclear de Pajaritos. Una planta nuclear que tiene 20 años. México tiene una. Y Estados Unidos exige que se cierre porque ya tiene 20 años. Señores, ese reactor nuclear tiene utilidad de 5.000 años. Es uranio. ¿Por qué no le exigimos a Estados Unidos que cierre al menos 50 de las más de 230 plantas nucleares que tiene en todo el país? Ah, es que él sí puede exigirnos a nosotros, pero nosotros no le podemos exigir a él. ¿Y el respeto a la soberanía de un país? Como pueden ver, es un análisis general de toda la situación y de todos los caprichitos que ha provocado Estados Unidos de los últimos 3 años para acá. Pero los últimos 10 días, bajo el gobierno de Donald Trump, han convertido al país de las libertades, al país de los sueños, en un país de pesadilla, donde personas que solo quieren trabajar y tener una mejor vida para ellos y para sus familias, se sienten acosados y perseguidos solamente por ser latinos. Ya no solo indocumentados, han llegado al grado de detener
hasta pobladores originarios. Por eso las protestas de las naciones indias hace unos días, hace un par de días, porque estaban arrestando a pueblos nativo americanos, porque tenían apariencia de latinos. Son morenos, son piel roja. Así es que eres ilegal, eres indocumentado. No, no son indocumentados, son ciudadanos norteamericanos, son ciudadanos originarios. Y sin embargo, deportaron a varios. Y empezaron las demandas. Espero que este video les guste, que lo puedan escuchar hasta el final. Me extendí bastante, es 1 hora y 25 minutos, poquito más. Si les gusta, denle like, recomiéndenlo. Es solamente un análisis personal de lo que estoy viendo en todo tipo de noticias. De la situación política que está arruinando a un país que era en verdad grande y que gracias a políticos tontos y ambiciosos se ha ido arruinando. Donald Trump cree que puede hacer de las suyas y que no le pueden hacer nada. Ya se arrepintió y devolvió a los 46 niños robados a sus familias. Pero la demanda está y el hecho queda. Señor, le recuerdo que el Watergate fue un caso penal y solamente fue una simple corrupción para que Nixon ganara la reelección. Y Nixon perdió y salió renunciando de la Casa Blanca. Usted a 10 días ha secuestrado a 46 niños, ha deportado a más de 16 nativoamericanos por tener cara de nopal, cara de latino, por ser prietitos. Y resulta que son nativoamericanos. Está acosando a ciudadanos y a residentes que tienen 2, 3 generaciones viviendo en ese país. Que sí, su apariencia es de latinos, sí. Pero les recuerdo que 1/3 del territorio de Estados Unidos le pertenecía a México y que no lo robaron. Ay, por cierto, en el Tratado de Guadalupe se firmó que la frontera era el río Nueces, no el río Grande. Es decir, más de 100 kilómetros al norte del río Bravo o río Grande, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de San Antonio, Texas, por ahí por donde está el río Nueces. Esa era la línea fronteriza, pero ustedes se robaron hasta el río Grande. Luego fueron e independizaron California y se unió a la Unión Americana. Bueno, California se quiere independizar de ustedes porque es latina, es mexicana. Espero que lo logren. Denle like a este video, compártanlo, recomiéndenlo. Sé que no soy una experta haciendo análisis político. No estoy haciendo análisis político, estoy haciendo un análisis personal de la situación política, de la situación económica, de lo que estoy viendo en las noticias de todos los diarios digitales a los que puedo tener acceso, a los que veo. Notas como el Washington Post, New York Times, que tengo que traducir antes de leerlos, que dicen información inexacta simplemente para darle a tole con el dedo a los norteamericanos, diciéndoles que todo está perfecto, que no hay desempleo, que no hay crisis. En serio, no hay crisis y no hay fuerza laboral. Sigan con sus mentiras. En serio, Estados Unidos pasó de ser el país de las libertades al país de las mentiras. Nos vemos, buenas noches y que les vaya bien.